Buenas tardes, mi nombre es Daniela Mendoza Castañeda y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia que estoy cursando es normatividad fiscal en el quinto semestre. Mi docente a cargo es María Gabriela Gómez Villarce. La unidad que estoy cursando es la unidad 1, se llama Fundamentos de la normatividad fiscal en las PYME. La actividad 1 que se llama Fundamentos de la normatividad fiscal. Como primer punto, hablaré sobre las finanzas públicas, las funciones y los elementos. Las finanzas públicas implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, los cuales son ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, como lo son gastos corrientes, así como para invertir en el programa de obras públicas y de desarrollo social, o bien en empresas estatales, gastos de inversión. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado que fija la ley con carácter general a los individuos, a las personas físicas, y a las empresas, que son las personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos, por ejemplo, al realizar la compra de un bien o consumo, al obtener ingresos por el trabajo o al generar las empresas beneficios financieros. Las funciones son: se recaban los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Controla la deuda pública del Estado. Lleva la contabilidad gubernamental e informa a través de la cuenta pública cómo se gastarán los recursos. Distribuye a los municipios las participaciones federales y estatales. Elementos o componentes: el ingreso, el gasto y la deuda pública. Sobre esta base se define la postura fiscal, entendida como el resultado de los flujos económicos del sector público registrados en un periodo determinado que afectan su situación financiera. Los ingresos tributarios, llamados impuestos, se clasifican en directos e indirectos. Segundo punto, la política fiscal. Funciones: regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos. Refleja los gastos económicos del Estado. Elementos: esta política es empleada a través de dos elementos como herramientas principales: el gasto público, que corresponde a la cantidad de dinero que interviene el Estado para el cumplimiento de sus funciones, y los impuestos, que corresponden a aquellos tributos a través de los cuales se obtiene la mayoría de los de los ingresos públicos. Su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. Política del gasto público. Funciones: se puede inferir que respalda el detonante principal para la preparación del gasto nacional, apoyado de la política del gasto público actual. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción 14, esta política debe de proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública estatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos,
y en atención a las necesidades y políticas del Estado Nacional. En la fracción 15 se menciona que se debe de formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y representarlos con la consideración del presidente de la República. En la fracción 16 menciona que se debe de normar, autorizar y evaluar los programas de inversión política de la Administración Pública Federal. Elementos. Los elementos que se pueden clasificar con el gasto público son los siguientes. Gastos fijos, que son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambiarán. Gastos variables. Como lo indica su nombre, varían ya sea en semanas o meses. O sea, su costo puede variar. Gastos inesperados, que se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. Presupuesto. Un presupuesto es un plan de las operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Funciones. Comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público. Sirve como instrumentos de control y evaluación. Permiten separar resultados obtenidos con los presupuestos para que, de este modo, se pueda saber en qué áreas o actividades existen desvariaciones o variaciones, diferencias entre lo obtenido y lo presupuestado. Elementos. Recolección de información, planificación de actividades, intervención de todas las áreas de la compañía, determinación de los fines para cada una de las áreas, herramienta de motivación y seguimiento de los planes y control. Muy bien, por mi parte sería todo. Espero les haya servido esta información. Gracias.